Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con esta discusión sobre lo que son los que llamé conceptos avanzados sobre funciones, que justamente pues tiene como objetivo que profundicemos más en conceptos que tal vez ya hayan visto en otro curso, pero tal vez no con la misma profundidad que se merecen, ¿no? A lo mejor y solo las vieron, por ejemplo, lo que veremos hoy, que son las funciones de orden superior, las vieron como una herramienta para implementar algunos programas que iban a necesitar y no tanto como para estudiarlas propiamente, ¿no? Como el caso de la currificación que vimos, pues existe en el cálculo lambda, qué padre, pero pues realmente en Haskell la podemos aplicar de formas muy útiles y que pues nos van a permitir hacer programas mucho más compactos, mucho más entendibles y mucho más bonitos también, ¿no? Entonces, en general vamos a repasar muchos conceptos asociados a las funciones que pues nos van a permitir verlas de otra forma y trabajar y hacer programas eh, mucho más puros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aprovechar todos estos conceptos que tienen o beneficios que nos dan las funciones de Haskell, que a lo mejor pues estábamos tomando por alto, ¿no? Entonces, las funciones que veremos hoy, que son las funciones de orden superior, y que son las más populares y utilizadas dentro de Haskell, son map y filter, ¿no? Recuerden que las funciones de orden superior son funciones que reciben a otras funciones como parámetro o las devuelven como resultado. Aquí con parámetro me estoy refiriendo al parámetro real, es decir, al argumento, ¿sale? Solo para que no se me vayan a confundir con eso. Y las funciones más populares de este tipo son map y filter, ¿no? O sea, en todos los lugares que les hablen de funciones de orden superior, siempre va a salir en algún punto map o filter, ¿no? Y de hecho también hay otras funciones que son fold R y fold L, pero de esas, aunque sí quisiera hablar ahorita de ellas, me voy a aguantar un poco porque les vamos a dedicar toda una semana a estos conceptos, justamente porque forman parte de una programación muy bonita, que es la programación origami. Ya más adelante les estaré platicando de esto, pero por eso las voy a dejar de lado. No es que no las vayamos a ver ni nada, pero quiero como dedicarles su tiempo, vamos a ver algunas propiedades, algunas aplicaciones, entonces por eso las vamos a dejar de lado por un momento, ¿no? Entonces vamos a comenzar repasando cómo funcionaba map. Recordemos que map recibe una función, recibe una lista y nos devuelve otra lista. Entonces, en particular, esta función que está recibiendo map tiene un tipo que va de a B, ¿no? Ya me estoy quedando sin voz, perdón. Mm, Creo que ya. Me aparezco una de las noticias. Eh, ya se fue. Entonces, no sé si ya había hecho ese chiste porque últimamente me pasa muy seguido, perdón por eso. Entonces, bueno, les decía que la función va a recibir un elemento de tipo A y nos devuelve otra cosa, pero de tipo B. Entonces, la lista que tiene que recibir map forzosamente tiene que ser de tipo A y una vez que yo le aplique la función a cada elemento de la lista, porque eso es lo que hace map, aplicar una función a todos los elementos de una lista, pues me va a generar una nueva lista, pero obviamente ahora esta lista va a ser de tipo B porque ya le aplicó la función a cada elemento, ¿no? Entonces mi función termina siendo de tipo B. Y ahora esta A y esta B no necesariamente son distintas. Aquí se pone otra variable, en este caso es una B, y aquí tenemos una A que son diferentes porque sí, los tipos pueden ser diferentes. Si yo le hubiera puesto aquí A, estaría forzando a la función a que los tipos fueran exactamente el mismo. Y aquí la B puede ser igual a la A, ¿no? No hay ninguna restricción que me diga no puede ser igual. Tal es el caso de las funciones numéricas. Si yo le aplico una función numérica a un número, pues voy a terminar teniendo otra vez un número. Entonces, no necesariamente son distintos estos tipos, ¿no? Entonces, si me pasan cualquier función y la vacía, devuelvo la vacía, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Ya no hay ningún elemento que aplicar. Entonces la lista se queda igualita. Si me pasan una función f y una lista que tiene cabeza y cola, lo que voy a hacer es tomar esa cabeza, aplicarle f y construir con este elemento una lista a partir de la llamada recursiva con la cola, ¿no? Entonces, algo importante que también me gustaría destacar y que estudiaremos también con más detalle próximamente es que en Haskell y en general en los lenguajes funcionales
no estamos modificando las estructuras de datos, ¿no? Si se dan cuenta aquí, me pasaron esta lista, pero yo no trabajé sobre ella más que para obtener los elementos que sean la cabeza y la cola. Pero realmente no estoy modificando esta lista, estoy construyendo una nueva de forma que pues cumpla con la definición de map, ¿no? Entonces las funciones en general no las, no, más bien las estructuras de datos no las vamos modificando, sino que las vamos reconstruyendo. Hay formas de evitar esto, porque pues, ¿qué tal y tengo una lista de 3 millones? Pues sí puede ser algo muy, hablando de complejidad, pues que no es algo bueno, pero pues lo veremos más adelante. De momento vamos a quedarnos con esta idea para que porque luego pasa que ejecutamos ahí, por ejemplo, map en la terminal y luego quieren recuperar la lista y se sacan de onda porque la lista sigue siendo exactamente igual. Y esto es porque justamente no estamos modificando la lista como tal, sino que estamos construyendo una nueva a partir de la original, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mando a llamar map con la función squirt, lo que estoy haciendo es aplicarle squirt a cada elemento de la lista y me genera una nueva lista con las raíces de los elementos originales, ¿no? Otra función de orden superior que ya habíamos mencionado es la función filter. Esta función lo que va a hacer es tomar una función que nos devuelve un valor booleano, es decir, la podemos ver como si fuera una propiedad, también le llaman predicado en algunos otros lenguajes, como el racket, por ejemplo. Y entonces lo que voy a hacer es tomar esta propiedad y verificar que cada elemento de esta lista lo cumpla. Si no lo cumple, lo vamos a omitir y en caso de que sí lo cumpla, pues lo vamos a dejar. Entonces por eso el tipo de regreso es una lista exactamente del mismo tipo. Entonces tomo una lista de A o de datos de tipo A, verifico que con esa entrada me devuelvan todos true y en caso de que me devuelvan true, pues los dejo en la lista. Si me devuelven false, los voy omitiendo. Entonces, filter de cualquier propiedad con la vacía es la lista vacía. Filter de la propiedad f con la lista que tiene cabeza y cola, lo que va a hacer es aplicarle la propiedad a x, es decir, a la cabeza. Vamos a ver si la cabeza cumple con la propiedad. Si esto nos devuelve true, pues pegamos la cabeza a la llamada recursiva. Y en caso de que nos devuelva false, simplemente construimos una nueva lista sin considerar a la cabeza porque nos devolvió false, ¿no? Entonces, por ejemplo, filter de even me va a dejar únicamente aquellos elementos que bajo la función even me devuelvan true. Even devuelve true si le pasamos un número par, ¿no? Entonces, justamente estamos verificando propiedades. Entonces aquí even de 1 me devuelve false y por eso ya no está en la lista y únicamente estamos teniendo elementos pares, ¿sale? Perdón, pero he grabado muchos videos estos días, entonces estoy un poco ronco, pero bueno. Ok, entonces ahora vamos a hacer una actividad donde justamente, pues no solamente tenemos estas funciones map y filter, sino que tenemos más, ¿no? O sea, podemos definir nuestras propias funciones de orden superior, ¿no? De hecho, en el preludio de Haskell existe esta función que, ya ven, ya se me está yendo la voz de nuevo, perdón. Si se me va la voz, voy a regrabar este video. Eh, entonces, se define recursivamente esta función, a la cual le llamamos zipwith. Entonces, zipwith lo que hace es tomar dos listas y las va, como su nombre lo dice, como comprimir de cierta forma, pero para comprimirlos va a utilizar una función que yo le estoy pasando. En este caso, por ejemplo, estoy haciendo zipwith de una suma con estas dos listas. Entonces, la forma de comprimirlas es construir una nueva lista, pero donde cada elemento de esta lista resultó de aplicarle esta función a cada elemento de las listas originales. Entonces, para el primer elemento lo que hice fue sumar 1 con 4, luego 2 con 5 y luego 3 con 6, ¿no? Entonces aquí vemos que justamente es de orden superior porque estás recibiendo una función como argumento, pero aparte tiene algo particular, que esta función forzosamente tiene que recibir dos argumentos, de lo contrario no va a funcionar. Entonces vamos a dar nuestra propia definición de la función zipwith, ¿no? Ahora que ya hemos definido funciones propias. Y de hecho lo vamos a hacer siguiendo otra forma de programar, ¿no? Hasta ahorita lo que habíamos hecho era definir nuestras funciones, dando primero la firma de la función, es decir, su tipo. Pero ahora lo que vamos a hacer, ¿no? Es
definir primero la función y después vamos a conocer el tipo. ¿Cómo podemos conocer el tipo si yo defino primero la función? Pues podemos utilizar el comando T de Haskell, que creo que no lo habíamos revisado hasta ahorita, o tal vez sí, no me acuerdo. De cualquier forma, es otra forma en la que podemos programar de forma un poco más sencilla. No siempre vamos a saber el tipo de las funciones, lo ideal sería que sí lo supiéramos, pero hay veces en las que uno de plano dice, no se me ocurre qué tipo debería tener. Entonces, sí sé cómo se hace, qué tipo tendría, pues lo puedo inferir después gracias al algoritmo de diferencia de tipos de Haskell, ¿no? Entonces voy a definir la función, nuestro ya conocido archivo de ejemplos. Entonces lo voy a definir como zipWidth' para que no choque con la definición que ya tiene Haskell. Entonces, si lo que quiero es aplicar una función y dos listas, pues no me interesa realmente qué función sea en el caso base. Si me están pasando primero una lista vacía, y tampoco ya no me interesa que sea la segunda lista. Simplemente devuelvo la vacía porque ya no hay nada que verificar. También hay que tener en cuenta que las listas tienen que tener exactamente la misma longitud, si no pues también pueden pasar cosas medio raras, ¿no? Entonces, otro caso base, pues es el contrario, ¿no? Es decir, que aquí no sepa que me estén pasando, pero tenga la lista vacía, ¿no? Entonces, puede que la primera sea vacía o la segunda. De hecho, si ya comprobamos que las dos tienen exactamente la misma longitud, pues este caso no sería del todo necesario, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar así. Y en caso de que no sea más bien no es necesario, entonces por eso no lo tenemos que colocar, ¿no? Porque vamos a ir reduciendo las dos listas al mismo tiempo, lo cual nos garantiza que ambas tienen que ser de la misma longitud. Por supuesto, tendríamos que hacer esa verificación antes, pero como buenos programadores funcionales vamos a suponer que el programador está poniendo bien los parámetros, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cuál es en mi caso recursivo? Pues cuando me pasen una función, una lista que tiene cabeza y cola, ¿no? Y otra lista que tiene cabeza y cola. Entonces lo que voy a hacer es aplicarle f a cada uno de estos elementos y procesar recursivamente la cola. La verdad es que es una definición bastante intuitiva, ¿no? Entonces vamos a aplicar f con x y y, ¿no? Y pues esta va a ser la nueva cabeza de mi lista. Y como cola vamos a tener zipWidth, ¿no? De f con xs, ys. Lo voy a poner también entre paréntesis para que quede mucho más claro. Y pues bueno, esta es la función que tenemos, es bastante simple. Entonces lo vamos a guardar, lo vamos a cargar en nuestro intérprete. Ya lo escribí mal. Ahí está. Entonces ahora podemos utilizar la función zipWidth, ¿no? De forma que podamos inferir su tipo. Entonces antes de utilizarla vamos a preguntarle a Haskell cuál es el tipo de zipWidth con esta comita. Entonces si se dan cuenta me está generando ya la firma. Esto es lo que yo le debería indicar a la función que recibe. Entonces me está diciendo, estás recibiendo una función que si se dan cuenta sí cumple con lo que les había dicho, tiene que ser binaria. Entonces es una función que va a recibir algo de tipo T1, algo de tipo T2 y nos va a devolver algo de tipo A, ¿no? Entonces justamente como mi primera lista es de tipo T1 y mi segunda lista es de tipo T2, les va a aplicar esta función y al final vamos a tener una lista de puras A's, ¿no? Entonces como podemos apreciar, pues esto ya es el, el tipo de dato de la función. Y de hecho aquí, aunque nos está diciendo que son dos argumentos, en realidad sabemos que es uno, ¿no? Por la currificación. Entonces esto también es algo padre, que ya sabemos cómo funcionan estas funciones, ¿no? Entonces vamos a ponerle la firma a la función. Bueno, primero vamos a ver que sí funcione. Por ejemplo, vamos a hacer zipWidth de, por ejemplo, que sea, bueno, la concatenación, ¿no? De dos listas, ¿no? Por ejemplo, quiero concatenar esta lista, ¿no? Con esta otra lista. 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la función? Va a tomar el primer elemento de la lista. Entonces lo que hace es tomar el primer elemento de esta lista, y como mi función es la concatenación, pues me va a concatenar las primeras dos listas y luego me va a concatenar las segundas, y si hubiera una tercera, pues me va a concatenar esas. Entonces pues ya le ejecuto y vemos que me está generando una lista de listas donde se concatenaron la primera de cada lista respectivamente y la segunda. Entonces aparentemente funciona bien. Entonces vamos a añadirle ahora la firma a nuestra función para que quede completa. Entonces zip with, dijimos que si una lista de tipo T1, una función de tipo que va de T1 y que recibe también algo de tipo T2 y nos devuelve algo de tipo A, recibe dos listas de tipo T1 tipo T2 respectivamente y nos devuelve una lista de tipo A, ¿no? Que es justamente lo que teníamos aquí, ¿no? Entonces esta es otra forma de programar. Primero dar la definición de la función y si no nos queda clara cómo debería de ser la firma, pues podemos permitir que Haskell la infiera, ¿no? Aunque lo ideal es que siempre conozcamos lo que va a ser nuestro programa antes de implementar, ¿no? Entonces no abusen tanto de esta forma de programar, ¿no? Entonces, otra cosa muy importante dentro de las funciones de orden superior son las lambdas, ¿no? Ya las habíamos visto en el cálculo lambda, ¿no? Justamente de ahí viene el nombre, y es que son funciones anónimas, entonces no tienen un nombre asociado tampoco aquí, son simplemente funciones, y ahora que hemos estudiado las funciones de orden superior, pues contar con funciones anónimas tiene todo el sentido del mundo, debido a que es bastante común que se necesite, por ejemplo, definir una función que no esté incluida en el preludio de Haskell y que únicamente se utilice para aplicar con una función de orden superior. Entonces, para definir una lambda se utiliza esta sintaxis, ¿no? Ponemos una diagonal, ponemos aquí 0 o más parámetros separados por espacios, ponemos una flecha y delimitamos el cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mi función zipwidth puedo hacer algo de esta forma. Zipwidth, ¿no? Le aplicamos una lambda, que va a ser una función que toma dos parámetros A y B, nos devuelve el producto de A con 30 más 3 dividido entre B, por ejemplo, ¿no? Y lo voy a aplicar con con estas listas, 4, 3, 2, 1 y 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo que está haciendo esta función, pues es un cálculo un poco más, quién sabe qué esté haciendo, ¿no? Realmente nada más puse la función porque sí, pero vemos que esta función no tiene un nombre y no la estoy usando para otra cosa más que para aplicar mi función de orden superior. Entonces son útiles en este caso porque ya no lo voy a utilizar para otra cosa y no tiene sentido que esté definiendo una función con nombre si ya no la voy a utilizar jamás, ¿no? Otro ejemplo podría ser con la función map, ¿no? Vamos a suponer que quiero una función que reciba una tupla, de hecho el apareamiento de patrones se sigue cumpliendo aquí, ¿no? Entonces esto también lo podemos aprovechar bastante, ¿no? Por ejemplo, si tengo una lista de tuplas, que en este caso pues, solo son parejas, por ejemplo aquí esta lista, 3, no sé, 2, 6, 2, 5, ¿no? Entonces lo que va a hacer es tomar la tupla y sumar cada una de sus entradas. Entonces es algo bastante útil, ¿no? Entonces vamos a definir una función, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto lo escribí, aquí ya lo tenía, se me olvidó que ya lo había puesto, perdón. Entonces, bueno, vamos a definir ahora otro programa un poco más interesante donde apliquemos todos estos conceptos e incluso utilicemos nuestras lambdas correctamente. Y es una secuencia muy famosa que es la llamada secuencia de Collatz, que se define para cualquier número natural de la siguiente forma. Si el número es par, lo dividimos entre 2. Si es impar, lo multiplicamos por 3 y le sumamos 1. Continuamos recursivamente con el número resultante y la secuencia termina cuando llegamos a 1. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, una ejecución para el número 13.
Entonces voy a tomar primero el primer número de la secuencia. Como no es par, pues no lo puedo dividir entre 2. Como es impar, lo voy a multiplicar por 3 y le voy a sumar un 1. Entonces 13 por 3 más 1 nos da 40. Ya tengo los dos primeros números de mi secuencia. Ahora, el siguiente número es par, entonces simplemente lo divido entre 2, me queda 20. 20 también es par, lo divido entre 2, me queda 10. 10 también es par, lo divido entre 2, me queda 5, pero 5 es impar. Pues lo tengo que multiplicar por 3 y sumarle un 1, me queda 16. 16 entre 2 me queda 8, 8 entre 2 me queda 4, 4 entre 2 me queda 2, 2 entre 2 me queda 1, y como llegué a el número 1, terminé mi secuencia. Entonces esta es la secuencia de Collatz a partir de el número 13. Entonces vamos a suponer que nos preguntan, para cada número entre 1 y 100, ¿cuántas secuencias de Collatz tienen una longitud mayor a 15? ¿No? Entonces, para responder esta pregunta, primero tenemos que definir una función que genere la secuencia de cualquier número. Entonces vamos a definir esa función. La voy a llamar creativamente Collatz, ¿no? Porque así pues define. Y la función Collatz va a recibir un número entero y nos va a devolver una lista de números enteros que tenga justamente los elementos de esta sucesión. Entonces tenemos nuestro caso base, que es justamente Collatz de 1, ¿no? Cuando yo llego a 1, ya no hay nada que generar, me quedo ahí. Entonces Collatz de 1 es la lista que tiene al número 1. Y entonces si me pasan cualquier otro número n, tengo que verificar justamente. No, déjenme aquí, tengo espacios, tengo que verificar justamente. Si el número es par, pues lo que voy a hacer es pegar esa n y llamar recursivamente a Collatz, pero ahora con n entre 2, pero recordemos que es división entera, entonces voy a utilizar la función div, y en caso de que sea impar, aquí también le pude poner otherwise, vamos a pegar el elemento, pero vamos a mandar a llamar a Collatz con n por 3 más 1. Entonces ya tengo definida mi función Collatz, vamos a probarla. Cargamos y por ejemplo Collatz de 13, pues nos está generando exactamente la sucesión que estábamos viendo ahorita. Entonces ahora lo que podemos hacer es aplicar un mapeo sobre un rango entre 1 y 100, ¿no? Es decir, que nos calcule las sucesiones, y solo filtramos aquellas secuencias que tengan una longitud mayor a 15. Es decir, vamos a definir esta función, le vamos a poner secuencias de 15, ¿no? Y nos va a devolver simplemente un número entero. ¿Por qué nos va a devolver un número entero? Porque únicamente voy a ir aplicando mis funciones de orden superior, ni siquiera necesito recibir un parámetro. Entonces, las secuencias de 15 se definen como la longitud, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo por pasos antes para que quede mucho más claro. Entonces, primero vamos a calcular Collatz sobre un rango que va de 1 a 100, ¿no? Entonces, aquí justamente la pregunta me decía, ¿cuántas secuencias, más bien para cada número entre 1 y 100, cuántas secuencias tienen una longitud mayor a 15? Entonces aquí necesito sacar el Collatz de 1, el Collatz de 2, bla, 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 hasta llegar al Collatz de 100. Eso es lo que está haciendo ese mapeo. Ahora, necesito saber cuántas tienen una longitud mayor a 15. Entonces, para eso vamos a utilizar un filter, ¿no? Entonces, filter lo que va a hacer es, como su nombre lo dice, filtrar, ¿no?, aquellos que sean mayores a 15, ¿no? ¿Quién es mayor 15? Pues lo vamos a definir con un where, con espacios. Vamos a decir que mayor 15 es igual a la función que nos dice que la longitud de una lista, ¿no?, es mayor que 15, ¿no? Entonces, de hecho aquí me faltó L, ¿no? Mayor 15 de L es la función que le calcula la longitud a la lista y resulta ser que esa longitud es mayor a 15, ¿no? Entonces, listo. Con eso ya tengo todas las listas que sean mayores a 15. Pero la pregunta es, ¿cuántas secuencias fueron? Entonces le tengo que volver a sacar la longitud para ver cuántas fueron, ¿no? Entonces aquí, de hecho, si se dan cuenta, esta función de mayor 15, que ya le estoy dando un nombre, ni siquiera es necesaria. ¿No? Miren, vamos a primero ejecutarla. Bueno, sí, vamos a ejecutarla.
Y entonces ahí escribí el length mal como siempre. TH. Ahí está. Entonces si por ejemplo le ponemos secuencias 15, nos está diciendo que son 66 secuencias, las cuales tienen pues esta propiedad, ¿no? De tener una longitud mayor a 15, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta función a mayor 15 no la estoy usando en ningún otro lado, le estoy dando un nombre y simplemente lo estoy utilizando ahí. Entonces realmente la podría definir utilizando una lambda. Entonces voy a quitar el where y la voy a transformar a una lambda. ¿Qué va a recibir esta lambda? Pues va a recibir una lista y va a verificar que esa longitud, o la longitud de L, sea mayor a 15 y ya no es necesario estar poniendo el where, aunque realmente no pasa nada, ¿no? Y nos sigue calculando el valor de 66. Entonces aquí ya combinamos varias cosas. Ya estamos utilizando funciones de orden superior, ¿no? Estamos utilizando rangos, estamos utilizando lambdas, ya podemos utilizar también nuestra currificación. Entonces ya estamos haciendo funciones donde estamos aprovechando todos los elementos de Haskell, ¿no? Entonces hasta aquí lo voy a dejar. Si tienen alguna duda, no duden en ponerla en los comentarios o directamente ya sea en el Classroom o en el video, ¿vale? Se cuidan, bye.